Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos iniciar la jornada de entrevistas con el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Queremos evaluar este primer año de gobierno y mirar cómo se proyectan los temas de producción, productividad, la inversión que es tan necesaria para el Ecuador, y con la generación de seguridad jurídica, con un ambiente en donde la inversión pueda contribuir precisamente para la generación de fuentes de pleno empleo. ¿Cómo ve este panorama, doctor Pablo Zambrano? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días. Un gusto estar acá en la radio y sobre todo que nos escuche el público el día de hoy. Mire, yo creo que es muy importante para hacer un análisis y una evaluación pensar y actuar objetivamente. Y al actuar y pensar objetivamente tenemos que analizar las cifras. Desde el punto de vista en que al sector productivo y a mí como representante de la Cámara de Industrias y Producción me compete hacer un análisis del primer año de gobierno, las cifras macroeconómicas y las cifras en materia productiva son positivas. Y me refiero a que, por ejemplo, en el ámbito macroeconómico se ha logrado una estabilidad fiscal, se ha logrado una renegociación con los organismos multilaterales de crédito. Esto es algo muy importante resaltar. ¿Por qué? Porque el Ecuador está pudiendo tener acceso a crédito más barato, es decir, a tasas de interés más bajas y a plazos más largos, lo cual es algo muy importante para la caja fiscal. En segundo lugar, es muy importante también destacar el hecho de que la Reserva Monetaria Internacional, es decir, el respaldo económico que tiene el Estado en la caja del Banco Central, se ha consolidado, ha ido creciendo y esto nos permite justamente actuar en diversos sentidos, en diversos movimientos. Y en tercer lugar, es fundamental también destacar la reactivación económica que se ha dado en el aparato productivo, que obviamente tiene que continuar y tiene que mejorar. Y aquí me permito dar una cifra que es algo muy importante. Por ejemplo, las ventas locales del sector privado, si se acumulan de enero a febrero de 2022, alcanzaron 23,000 millones de dólares, es decir, un 14% más que el mismo periodo en el año 2021 y se superó incluso en un 0.2% más en el año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez nos estamos acercando a los niveles prepandemia y esto sin duda tenemos que retomar las actividades de los ecuatorianos, tenemos que volver a esta normalidad que sin duda, como ya se ha destacado varias veces y se ha mencionado, no podría ser posible esto si es que no hubiésemos tenido un proceso de vacunación exitoso en el país. Por lo tanto, desde el punto de vista del sector productivo, en el tema macroeconómico, sin duda existen buenos resultados en este primer año de gobierno. ¿Cómo lograr avanzar en este sentido si hay resultados positivos para ir a los otros campos tan fundamentales? Si hay inversión, si hay mejoramiento de la producción, tiene que reflejarse en los mejoramientos también de los niveles de generación de fuentes de empleo pleno. Este es el tema de fondo, Miguel. ¿Cómo logramos justamente que estas buenas cifras en el ámbito macroeconómico se trasladen ya al público en general, ¿no es cierto? Se traslade a ese mercado de la producción y se logre justamente un círculo virtuoso. Pero obviamente la generación de empleo requiere de producción. Y para tener producción necesitamos de inversiones. Y para tener inversiones necesitamos de una estabilidad. Esa estabilidad lo estamos teniendo. Por lo tanto, los flujos de inversión tienen que venir al Ecuador, obviamente, acompañados de ciertas garantías, de ciertas seguridades que exige cualquier inversionista, ya sea nacional o extranjero. Por ejemplo, un tema esencial, sin duda, es la seguridad en lo que tiene que ver con los cambios normativos. No pueden generarse cambios normativos abruptos, no pueden generarse reformas tributarias cada año, porque esto lo que va a generar justamente es una insatisfacción en los agentes económicos. Un tema también que es fundamental y que el día de ayer estuve yo en un evento muy importante es la seguridad jurídica en cuanto a la solución de controversias con los inversionistas internacionales. Vale la pena mencionar que otro de los temas importantes que se ha avanzado muchísimo durante este año en esta administración es el tema relacionado con los acuerdos comerciales. Está aquí una misión comercial de México, la agenda comercial está avanzando. ¿Y por qué es importante que el Ecuador tenga una agenda comercial?
para que pueda colocar su producción, sus exportaciones en mercados internacionales. Mire usted cómo el sector privado, las exportaciones en temas de camarón, las exportaciones en temas de minería, han crecido ostensiblemente. El año anterior, el año 2021, se exportaron más de 2.000 millones de dólares en temas de minería, y desde el punto de vista de la Cámara de Industrias y Producción, nosotros apoyamos a esa minería que es absolutamente responsable, sostenible y que respeta al medio ambiente, a las comunidades y la producción más limpia. De igual manera, el sector camaronero, el sector floricultor, se van consolidando poco a poco. El sector bananero, de igual forma, obviamente, cuando existen imponderables como la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, se ven afectados algunos sectores. Sin embargo, abrigamos la esperanza de que este conflicto llegue a su fin y de esa manera pueda volver este tema comercial en el ámbito internacional a poder generar a regularse nuevamente. ¿Y esto por qué traigo a colación, Miguel? Porque sin duda estos sectores requieren de mano de obra importante y requieren de la generación de empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este año? Es importante, nosotros lo hemos dicho a las autoridades con las cuales tenemos permanente contacto, el ministro de Producción, Julio José Prado, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, bueno, acaba de cambiar el ministro de Agricultura, señalar esto, el hecho de que se debe generar un ambiente adecuado para las inversiones que permitan precisamente atraer capitales para generar producción y consecuentemente generar más empleo y más exportaciones. Doctor Pablo Zambrano, dentro de esta agenda hay algunas debilidades. Se ha citado la necesidad de dar seguridad, ir a los acuerdos comerciales. Sin embargo, hay sectores débiles en donde, y no ahora, no ayer, han estado abandonados. ¿Cómo fortalecer al agroecuatoriano? El tema de cómo establecer políticas productivas que permitan justamente el fortalecimiento de aquellos sectores que no están, digámoslo así, boyantes, es a través de una agenda de competitividad. Y este es un tema en el cual también se están trabajando con las autoridades, pero tenemos que meterle acelerador. ¿Acelerador para qué? Precisamente para localizar esos sectores que han venido rezagados con el tiempo o que han pasado por un proceso de estancamiento y que requieren de un impulso. El sector privado, el sector productivo que yo represento, no pedimos nosotros jamás dádivas o no pedimos beneficios. Lo que pedimos son reglas claras, normas precisas y unas políticas a mediano y a largo plazo que nos permitan justamente hacer las inversiones que se requieren y hacer los cambios que se requieren en materia de inversiones. En ese sentido, creo que es fundamental hacer un trabajo en materia de competitividad. Y dentro del tema de competitividad hay algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de los costos de producción. En este momento preciso estamos atravesando un problema muy grave en el sector privado porque los costos del diésel y los derivados del petróleo para la producción se han incrementado ostensiblemente en virtud del precio del barril de petróleo a nivel internacional. Y esto ha generado obviamente un sobrecosto en la producción. El sector textil, el sector de la cerámica, el sector metalmecánico, los sectores que utilizan, el sector, por ejemplo, de las cerámicas, ya había mencionado antes, requieren de altos combustibles. ¿Para qué? Para su producción. Eso obviamente en este momento se ha incrementado de una forma muy grande. De igual manera, producto de la guerra, producto de los problemas que existen a nivel mundial en materia logística, no hay contenedores, no hay las rutas marítimas necesarias, se han incrementado los costos de materias primas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con fertilizantes y con otras materias primas que se transforman para la industria, fertilizantes para el campo que se requieren, que es absolutamente importante. Entonces, hay que analizar justamente el tema de los costos para generar condiciones de competitividad adecuada. Desde el sector productivo tenemos varias iniciativas como Cámara de Industrias y Producción, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Hemos preparado varios documentos que sirvan a las autoridades para adoptar normas de política pública. Otro tema que es fundamental y que está pendiente es la reforma laboral. Pero para tener una reforma laboral integral se requiere de que en la Asamblea Nacional exista una discusión y un análisis absolutamente técnico, ponderado, un análisis
que haga una revisión de la realidad con pragmatismo, sin ideologías. Caso contrario, si nosotros vamos a seguir dictando normas en la Asamblea Nacional, elaborando normas en la Asamblea Nacional que vayan a beneficiar solamente a las personas que tienen empleo, estamos liquidados, estamos equivocados. Solamente el 30% de la población económicamente activa tiene, gracias a Dios, acceso a un empleo pleno, con derechos, con contratos, afiliación al IES, entre otras cosas. Si es que nosotros creemos que otorgando más beneficios a ese 30% vamos a lograr vencer el problema del desempleo, estamos equivocados. Por lo tanto, hay que pensar en ideas novedosas, hay que pensar justamente en una estrategia conjunta en el cual haya un acuerdo entre los movimientos y partidos políticos y logremos cambios que realmente beneficien a la gran mayoría, a ese 70% de ecuatorianos que no tiene un empleo pleno, que no tiene un empleo fijo y que todos los días tiene que hacer milagros y maromas para poder sobrevivir. Ha tocado un tema importante en el desarrollo productivo, doctor Pablo Zambrano. ¿Cómo lograr esta reforma laboral, concienciar a quien debe aprobar una Asamblea Nacional en donde está con otra agenda, una agenda que no es del Ecuador, una agenda de voracidad de intereses políticos, de intereses de las organizaciones partidistas? ¿Cómo impulsar esta reforma laboral que el gobierno ha puesto ya en mesas diversas, pero que va a tomar su tiempo y el país necesita este marco, este nuevo marco laboral? Mire, la memoria de la ciudadanía, la memoria de los seres humanos, de todos, es corta. Tenemos una memoria corta todos. Y claro, nos acordamos del día a día, o un escándalo tapa otro escándalo en el ámbito público y político del Ecuador. Esta administración, este gobierno, planteó una norma en el mes de octubre, en el cual se trataban diversos aspectos productivos, económicos, aspectos laborales. Y lamentablemente esa reforma no fue aprobada, ni siquiera fue analizada por la Asamblea Nacional, fue vetada en el CAL, es decir, en el procedimiento previo antes de que sea discutido en alguna comisión y sea aprobada o negada. Frente a esto, la administración lo que hizo fue dividir en 3 partes ese proyecto. Un proyecto tuvo éxito, pasó el tema económico. El tema de producción, el tema de inversiones, realmente parecía un cuadro surrealista, unas discusiones bizantinas, unas discusiones absurdas, una confusión total y absoluta de conceptos. No parece que algunos líderes de movimientos políticos y asambleístas no leyeron el proyecto, o si leyeron, lo leyeron muy mal, o si lo leyeron muy mal, no entendieron lo que decía el proyecto y confundían, por ejemplo, concesión con privatización, que son cosas absolutamente distintas. Y no se aprobó ese proyecto de ley de inversiones. Entonces, el tercer proyecto que queda por enviar a la Asamblea es el proyecto laboral. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No existe un ambiente en la Asamblea, hay una discusión permanente en el tema político, no me compete, no me interesa ese aspecto desde el punto de vista de la dirigencia gremial y productiva. Nosotros no tenemos por qué meternos en los asuntos político-partidistas, pero como ciudadano y como dirigente gremial sí reclamo yo la falta de seriedad con la cual se debaten los temas de la Asamblea Nacional. Y la reforma laboral requiere de un debate serio, de un debate claro, de un debate pragmático, que realmente los jóvenes, las mujeres, las personas que están en una edad mediana puedan tener oportunidades de trabajo, por ejemplo, a través de reformas a contratos que puedan trabajar de una manera parcial, que se pueda trabajar justamente, dividir la jornada laboral de 40 horas, que ahora está supeditada a 2 días de descanso continuos, dividir esa jornada laboral, establecer justamente mecanismos, por ejemplo, a través de lo que se propuso en la ley de fomento productivo, las denominadas zonas francas de servicios, que demandan una gran cantidad de mano de obra en temas de tecnología, pero que requiere justamente otras condiciones: trabajar desde casa, dividir esa jornada laboral, entre otras cosas. Si es que no hacemos estos cambios que se requieren, realmente yo veo que este problema, que es un problema digamos que ya viene durando tanto
tantos años, no es de esta administración, no es de la administración anterior, no es de la anterior a la anterior, sino que el tema del empleo, el tema de la modernización laboral en el Ecuador realmente requiere de una discusión profunda, dejar de lado intereses político-partidistas, dejar de lado un tema ideológico que no nos lleva a ningún lado y sin duda actuar con pragmatismo. Doctor Pablo Zambrano, hay sectores importantes en la producción del país que, si bien no hay una responsabilidad directa, sí señalarlo, la importancia del sector de la construcción. Antes de la pandemia, recordamos, tenía un peso específico de alrededor del 10% del PIB. Hablábamos de alrededor de 10.000 millones de dólares que pasaba por este sector de la construcción. Hoy ha bajado alrededor del 6.4% del PIB. Es decir, hay una caída sustancial. ¿Cómo enfrentar esto? Que además es una gran fuente de empleo, como es el sector de la construcción. Mire, dentro de la Cámara de Industrias y Producción tenemos un grupo muy importante y muy representativo de empresas de construcción, pero también de empresas proveedoras del sector de la construcción. De hecho, tenemos una alianza estratégica con Constructores Positivos, que es un colectivo y ahora ya formalmente es también un gremio importante que, digamos, recoge a toda la cadena de la producción y de la industria de la construcción. Y nosotros apoyamos decididamente que existan políticas económicas, por ejemplo, en temas de crédito, que se permitan tasas preferenciales para la adquisición de viviendas, tanto de interés social como también viviendas de acceso justamente a las personas que menos ingresos tienen. Es fundamental, por ejemplo, que aquí se combinen las políticas públicas del Ministerio de Vivienda y las políticas de fomento financiero, para que exista entonces una política pública que establezca, y esa fue una de las ofertas de campaña de la administración actual, de construir viviendas para la sociedad. El rato en que nosotros empezamos a reactivar el tema de vivienda, por ejemplo, vamos a reactivar porque la construcción, como usted bien señalaba, Miguel, tiene o recoge a varios sectores. Para construir una casa, para construir un edificio, tú necesitas hierro, necesitas cemento, necesitas aluminio, necesitas material pétreo, transporte, y por lo tanto se generan unas cadenas productivas muy importantes. Entonces hay que generar una política pública en esa materia de vivienda. Pero también se requiere, por ejemplo, hacer una política pública de construcción a nivel nacional en lo que tiene que ver con el mantenimiento y también con la ejecución de obras en carreteras, establecer claramente, por ejemplo, la necesidad de la construcción de obras de infraestructura importantes en la Sierra Central, en la costa, en la Amazonía, y ahí es cuando el sector privado está dispuesto a intervenir a través de las concesiones, a través justamente de la delegación que le pueda hacer el Estado a un privado para que pueda ejecutar obras y obviamente no invertir dinero el Estado, sino sea el sector privado el que arriesgue. Por lo tanto, el sector de la construcción tiene que ser fomentado en varios frentes. Por un lado, en el tema de vivienda, como ya he mencionado, por otro lado, en el tema del financiamiento, por otro lado, en el tema de obras públicas, a través de la aplicación de delegaciones, de concesiones y de alianzas estratégicas que el sector público puede suscribir con el sector privado. Y usted señalaba, doctor Zambrano, un hecho importante en este primer año, en donde la Asamblea, que muy poco o nada ha acompañado para este desarrollo productivo, citaba usted esta ley de atracción de inversiones que no pudo pasar. ¿Cómo lograr reactivar eso de tal manera que permita entregar facilidades para el desarrollo productivo? Incluso el Ejecutivo ha bajado sustancialmente los niveles de inversión en la obra pública, en donde uno de los sectores, como es de la construcción, también ha dependido de eso. Mire, yo creo que es esencial justamente hacer ajustes y la administración lo que tiene que hacer es dar golpes de timón positivos en el país en el ámbito productivo. Creo que existe en este momento una situación muy importante en la cual podemos generar estas acciones, estas interacciones entre el sector público y el sector privado. Es momento, digo yo nuevamente, insisto en esto, es momento de que nosotros podamos justamente pensar a mediano y a largo plazo como país.
unirnos justamente alrededor de grandes causas nacionales, y la principal causa nacional en este momento tiene que ser la generación productiva, las inversiones para la generación del empleo y la seguridad. Y Miguel y ciudadanía, está íntimamente atado el tema del desempleo. Donde hay altas tasas de desempleo, hay altas tasas de criminalidad y de inseguridad. El momento en que nosotros podamos lograr esta cohesión, podamos lograr justamente este acuerdo nacional a favor del empleo, esta cruzada nacional a favor de la producción, vamos a generar mejores momentos para el país. Tenemos entonces que trabajar en esta estrategia público-privada desde el sector productivo. Nosotros estamos apostándole al país. El mensaje que yo quiero dejar esta mañana es que el sector privado ecuatoriano, los empresarios que estamos agrupados en la Cámara de Industrias de Producción, en la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, estamos convencidos de que nuestro país es maravilloso, creemos en el país, creemos en nuestra gente, queremos apostarle, queremos hacer inversiones y necesitamos sacar adelante al Ecuador. Y mire usted, ese bloqueo que vemos como ciudadanos que existe en ciertos estamentos políticos nos preocupa, nos tiene pendientes, nos duele como ecuatorianos, pero tenemos que salir adelante. Tal es así que en varios rubros de la producción el país ha mejorado, las exportaciones han mejorado, y lo que queremos justamente es que estos días venideros, este próximo año de gobierno y los siguientes años que vengan, podamos generar esta cohesión alrededor de grandes causas nacionales, de importantes causas que nos permitan justamente como ecuatorianos vencer estos gravísimos problemas que tenemos, que son el desempleo, que es la inseguridad, en la cual también se tiene que aplicar mano dura y se tiene que aplicar una estrategia en la cual la propia ciudadanía tenga mecanismos de autodefensa. Luego de este primer año de administración, doctor Pablo Zambrano, implicaría también hacer ajustes. Por un lado, esta rémora, esta falta de acción de la Asamblea Nacional, pero también del Ejecutivo tendrá que hacer ajustes, por ejemplo, promover las APP, aunque sea con el actual marco jurídico. Sin lugar a dudas. En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de los mecanismos administrativos, como por ejemplo decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, poner a trabajar y poner a moverse al Estado ecuatoriano. Hay ese marco regulatorio, ese marco normativo actual, la propia Constitución prevé y establece ciertos mecanismos, y lo que tiene que hacer la administración, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, tiene que elaborar una serie de normativa secundaria que permita esas concesiones de la red vial ecuatoriana. Justamente una de las administraciones anteriores en el Ecuador se jactaba del tema de la red de carreteras. Bueno, han pasado ya 7, 8, 9, 10 años de esa red de carreteras. Necesitan mantenimientos, necesita una buena administración, necesita una ampliación, se necesitan construir más. ¿Cómo hacerlo? A través de la delegación al sector privado, a través de las concesiones. El ejemplo claro que yo siempre establezco acá en la sierra, ¿no es cierto? Antes, para ir de Quito a Riobamba se hacían fácilmente 5 o 6 horas. Cuando digo antes, estoy hablando hace 20 años de atrás. Ahora a Riobamba perfectamente se puede llegar en 3 horas y media, 4 horas, es decir, hemos bajado 1 hora el tiempo, hemos generado una mayor eficiencia. ¿A través de qué? De las concesiones que existen en el tema de carreteras. Por lo tanto, yo sí animo a que carteras de Estado muy importantes como el Ministerio de Obras Públicas agilite los procesos de concesión y de delegación que permita justamente las alianzas público-privadas. Hay una persona que es el señor Roberto Salas. Una comparación, si me permite, doctor Zambrano. Usted ha citado hasta el centro del país. Podemos citar también la concesión hasta Tulcán, Ibarra Tulcán, en donde el mantenimiento del sector privado vía concesión es mucho mejor de carreteras. Hoy uno va a Esmeraldas, es un desastre, y se lo hemos dicho al ministro de Obras Públicas, las vías en el austro ecuatoriano, un desastre. Cuenca está abandonada. Cuenca está abandonada a su suerte, y eso es penoso. Y no es posible. ¿Por qué no hacer esa concesión? Aun cuando se tenga que recibir esa oposición politiquera que dice ya se va a privatizar las vías. Si está funcionando como usted ha señalado, ¿por qué no hacer en otros sectores del país que permitan mejorar sustancialmente, que también redundará en el tránsito de la producción? Mire, yo creo que el tema
tiene que ir por el pragmatismo. Y por eso me he referido tanto en esta invitación que usted gentilmente me ha hecho al pragmatismo, a dejar de un lado las ideologías. ¿Qué es lo que requiere el país? El país requiere desarrollo, el país requiere ir hacia adelante, requiere fomentar las inversiones. Si es que el Estado ecuatoriano tiene estrecheces económicas, porque siempre las va a tener, por ejemplo, para cumplir con sus funciones obligatorias, salud, educación, seguridad, entonces hay que dejar que el sector privado pueda intervenir, siempre bajo un marco regulatorio, siempre bajo un marco normativo, siempre bajo un marco de supervisión por parte de la autoridad estatal. Yo siempre menciono y digo que creo en el Estado, pero creo en un Estado fuerte, en un Estado que regule, no en un Estado empresario. El Estado no está para ser empresario, el Estado tiene que estar para cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Y dentro de las funciones constitucionales y legales está la delegación y la concesión. Yo hablaba antes y le interrumpí y le pido disculpas de que Cuenca está abandonada. Con mis colegas del sector productivo de Cuenca hablamos permanentemente sobre la necesidad imperiosa de hacer un proyecto de concesión en Cuenca que permita hacer una carretera que una a Cuenca directamente con la costa para poder sacar la producción que se genera en Cuenca. Cuenca es la ciudad más industrializada del país per cápita, pero también que permita tener a Cuenca el acceso de los productos, de las materias primas que llegan a los puertos ecuatorianos. ¿Y qué bloquea hacer eso? Hay que generar de una forma inmediata, para ayer, para allá, un proceso de concesión, un proceso que es un proceso complejo, no es un proceso fácil, porque se requieren, por ejemplo, estudios previos, estudios de prefactibilidad, se requiere hacer una calificación de los oferentes, pero eso hay que actuarlo ya, eso es para ayer. Todo el proceso de concesiones en materia vial, y yo por eso ponía énfasis en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene que actuar con mayor agilidad. ¿Para qué? Para que precisamente pueda generarse un movimiento económico alrededor de la construcción o del mantenimiento de vías. Y de esa manera generar un círculo productivo que sea un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso productivo? Inversión, producción y empleo. Por tanto, ¿cuáles cree, doctor Zambrano, que debieran ser las prioridades para este gobierno al iniciar el segundo año de administración? En este segundo año de administración, considero que a través del sector productivo, a través de las alianzas público-privadas, a través de la construcción de vivienda, a través justamente de la intervención público-privada, de las alianzas público-privadas, se pueden lograr grandes resultados que sean visibles, que sean materiales, y de esa manera entonces generar este desarrollo interno en el país. Creo que también es muy importante el diálogo, es muy importante los consensos que se pueden generar. Nosotros desde el sector privado, nuevamente repito, estamos convencidos de que al Ecuador lo sacamos adelante trabajando, lo sacamos adelante pensando en el país, proyectándonos hacia un futuro y sobre todo pensando en un desarrollo sostenible, en el cual tengamos respeto por el ser humano, por el medio ambiente, pero también velemos porque las empresas puedan ser financieramente sostenibles a lo largo del tiempo. De esa manera, una empresa que sobrevive a lo largo del tiempo genera inversiones, genera empleo, paga impuestos y, lo más importante, genera desarrollo, bienestar y oportunidades para los ecuatorianos. Por eso el sector privado es la solución. Bien, quiero agradecer la presencia aquí en estudios, en la revista de Opinión Democracia, del presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, doctor Pablo Zambrano. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos a un debate. La evaluación desde el orden político y social con 3 invitados especiales, el primer año de administración del presidente Lasso. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Hay un trabajo del gobierno para que la política de derechos humanos se convierta en la más avanzada que jamás haya tenido el país y recalcan que no desmayarán para construirla y cumplirla. No parará el esfuerzo gubernamental gracias a la histórica inversión de $24 millones que permite al país seguir trabajando por el bienestar de niñas y mujeres mediante iniciativas como el Registro Único de Violencia. Y al finalizar la gestión del presidente Lasso, los ecuatorianos contaremos con 24 centros violetas, uno para cada provincia del país, los cuales ofrecen atención integral en los ámbitos jurídico, de defensa, de salud y psicológico. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.